ha vivido penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce... Anímate, Lupata, canta un poquito. Hoy escuché esta canción y dije, si no hubiera elegido la otra, hubiera elegido esta de Cortina. No lo puedo creer. Pero, ¿viste? No, te leí el corazón, cuando elegí el tema de fondo para presentar a Lucía Zapata, que nos estaba acompañando ya, y ahora nos va a hablar un poco de, bueno, actualizarnos el conflicto ruso-ucraniano, porque si nos vas a hablar en general de conflicto ruso-ucraniano, tendremos que remitirnos por lo menos, no sé, a la conformación del Imperio Ruso y su expansión allá por el siglo XIX, o bueno, o a los tiempos de Nikita Khrushchev cuando le cede Crimea a la República Socialista de Ucrania, pero no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hacer una cronología un poco más acotada en el tiempo de qué ha venido pasando desde el año pasado a desde el verano para acá, entre rusos y ucranianos. Exactamente. Bueno, supongo que a nadie todo el mundo habrá escuchado alguna noticia en estos últimos tiempos sobre Ucrania. Como decía Mauro, hay que poner alguna fecha o algún mojón para empezar a hablar sobre el tema, porque si no nos empezamos a remontar y a buscar factores y no terminamos más. Entonces elegimos poner como puntapié inicial de toda la cuestión actual noviembre del año pasado, donde Ucrania decide no firmar el acuerdo con la Unión Europea. Esto lo que hace es provocar varias manifestaciones de la oposición que sale a la calle a quejarse, y bueno, salen en realidad más de 1 millón de personas. Esto se comienza a caldear los ánimos bastante. Y además, en vez de firmar el acuerdo con la Unión Europea, firman sí un acuerdo comercial con Moscú por ayuda económica, y además donde Rusia le rebaja a Ucrania el precio del gas, cuestión que va a transversalizar un montón todas las discusiones, la cuestión del gas y de la energía, Rusia, Europa, Ucrania, etcétera. Y empiezan a llover lo que son los ataques contra la figura del presidente Yanukovych, ¿no? Al que se lo identifica como un eslavo, como un prorruso desde los sectores europeístas, occidentalistas de Ucrania, ¿no? Que están más bien concentrados en las grandes ciudades, en Kiev, y bueno, representan un poco la clase media universitaria, que es la que tiene más este impulso pro-europeo, mientras que en las zonas más rurales es más fuerte el apoyo a la cultura rusa, ¿no? A la cultura eslava. Más al sur y al este, exactamente. Incluido en el idioma, ¿no? Cuando un país, Ucrania, en el cual un enorme porcentaje de su población no habla el ucraniano, sino que habla ruso. El propio Yanukovych, para llegar a presidente, tuvo que hacer un curso de ucraniano porque no hablaba ucraniano, hablaba ruso. Eso es increíble. Sí, igual vale destacar también que si bien Ucrania está dividida y el mapa se encuentra un poco dividido entre esas dos divisiones etnolingüísticas, tampoco es tan sencilla la división, porque a veces hasta se habla de alguna posible secesión, pero no sería tan fácil como trazar una línea divisoria entre esas... Que se creen los europeos de un lado y los rusos del otro, y chau, ¿no? Sí, pero en algunos lugares se mezclan, entonces no sería tan fácil. Pero bueno, esa propia posición más pro-europeísta de la que hablabas comienza a pedir elecciones anticipadas y una reforma constitucional también cuando sale a la calle a manifestarse. Entonces es que en diciembre se crea la Unión Popular Maidán, que en Maidán es esa plaza donde ellos se reunían, sobre todo, y asimismo en esa época Yanukovych comienza a poner algunas leyes mordaza de la expresión más de la libertad de expresión, etcétera. Ya en este año dimite el gobierno, no el presidente, sino el primer ministro, Azarov, y ahí el parlamento deroga estas leyes mordaza que Yanukovych había impuesto. En febrero de este año los manifestantes intentan entrar al parlamento y a varios edificios, cosa muy común en Ucrania, que vemos que cuando los manifestantes se enojan van y entran a los edificios, es una cosa bastante interesante. Y ahí lo que sí vemos son los primeros muertos en los enfrentamientos, cifras que, bueno, varían bastante.
Y por mientras, ahí ya Rusia comienza a asegurar que se trata de un golpe de Estado contra Yanukovych. Desde ahí ya Rusia va afirmando esa cuestión. En febrero todavía, en Kiev, los manifestantes ya toman las sedes de gobierno y la presidencia, y la policía y el ejército, esto es importante, se mantienen neutrales por ese momento. Y ese es el día que muchos recordarán que entran a la casa de Yanukovych y descubren, por ejemplo, el zoológico privado que tenía, y bueno, y un montón de otras... Como todo buen caudillo, sí, pseudo dictadorcillo, tiene que tener su fijación por los animales. Y tenían, ¿no? tenía otros lujos casi obscenos, que bueno, increíble, que salió en todos los informativos. Bueno, muchos en realidad habrán visto, capaz que ahí incluso se empezaron a desayunar de toda la crisis que estaba pasando en Ucrania. Ahí el Parlamento asume el poder y anuncia la destitución del presidente y libera a un personaje que estaba preso hasta el momento, una ex primera ministra, que es Yulia Timoshenko, y nombra a Alexander Turkinov, que es la mano derecha de Timoshenko, como primer ministro. Bien. Yanukovych recibe asilo en Rusia, ¿no? Digamos, y se considera por parte de Yanukovych que él seguía siendo presidente en funciones, al cual se le había dado un golpe de Estado, lo cual técnicamente es cierto, digamos, ¿no? Yanukovych era un presidente electo que fue depuesto por una vía no institucional, o sea, por lo cual es acogido en Rusia por Putin, que no reconoce la nueva autoridad de su país vecino. Exactamente. Bien, por mientras, a todo esto, mientras esto pasaba en Kiev, sobre todo, en Crimea, en la península de Crimea, por ahí cerca, comienzan a aumentar las tensiones entre los prorrusos y los pro-ucranianos. Lo que hace Putin es poner en alerta al ejército en la frontera, y ahí los grupos antirrusos y prorrusos se comienzan a enfrentar en la calle. La Unión Popular Maidán, esta oposición, que ahora ya no es más oposición, apoya al nuevo gobierno. Y bien, acá hubo algunos datos sobre Crimea, que había, fue y vino, pero en un momento perteneció a Rusia, que la devolvió, digamos, hace 60 años, pero el 58% de la población es rusa y solamente el 32% ucraniana. Y es de gran importancia geopolítica para Rusia, ya que esta tiene una base en el puerto. Y la famosa Sebastopol. Exactamente. Donde está la mayor flota marítima de la ex Unión Soviética, donde están los submarinos soviéticos, ¿no? Y con esto, ¿y por qué está la mayor flota marítima? Porque con esto domina el este de Europa y el oeste de Asia, pedacito de territorio. Entonces, esto es otro punto importante a tener en cuenta a la hora de pensar por qué Rusia insistió tanto con esta cuestión de Crimea. Bien, ¿en qué estábamos? Bien. Al otro día de que comienza esta tensión, un grupo armado de nuevo toma la sede de gobierno y del Parlamento Autónomo de Crimea, y ya ondean banderas rusas en todos los edificios, y ahí podemos decir que ya Crimea se manifestaba como que ellos pretendían formar parte de Rusia. Y el 28 de febrero, hombres armados y uniformados sin identificación establecen controles en aeropuertos de ciudades de Crimea, de Sebastopol, este puerto, y Simferópol, que es la capital de Crimea. Y Ucrania acusa a Rusia de estos hombres armados, pero Putin se deslinda de esta situación. Pero todo esto va aumentando las tensiones, y ahí la comunidad internacional también le pide explicaciones a Rusia. En marzo, Crimea le pide ayuda a Rusia, con lo que oficializa, digamos, una posible intervención armada de los mismos. Y ahí, por mientras, surge Obama, otro personaje en toda esta cuestión, quien advierte graves consecuencias y costes de la intervención militar rusa de la que hablábamos. Entonces, bueno, acá surge el G7 o G8, que sanciona a Rusia y anuncia que no va a acudir a la reunión del G8 que iba a darse en Sochi. Estados Unidos congela sus relaciones con Rusia, porque Rusia no daba el brazo a torcer, y Putin por mientras dicen que no hay necesidad de enviar tropas a Ucrania, aunque bien, deja entender que va a reservarse la posibilidad de la fuerza. Arman un plebiscito a las corridas. Exactamente.
el Parlamento vota la anexión a Rusia primero y después convoca a un referéndum. Obama dice que es ilegal, los Estados Unidos dice que es ilegal y parte de Europa también, pero este plebiscito se va a celebrar el 16 de marzo, donde participa el 83% de la población de Crimea y el 96,7% vota a favor de anexarse a Rusia. Ucrania, después de manifestar durante un tiempo que no estaba de acuerdo con esto, ordena el 26 de marzo el repliegue de tropas de Crimea, porque ya ve que no tenía demasiado sentido seguir, por lo menos por la vía militar, intentando reclamar el territorio. Bien, ya en abril, viniendo más para acá, se comienzan nuevas rebeliones. ¿Qué pasa? El rusoparlante del que hablábamos hoy, que en esta división del país, de Ucrania, se rebela también contra Kiev y contra el gobierno, contra el nuevo gobierno, que recordemos que ahora es más pro-europeo. En Donetsk, que es parte del este, se declaran incluso una república popular. Ah, buenísimo, República Popular de Donetsk. Exactamente. Una reminiscencia a tiempos pre caída del muro de Berlín. Y bueno, los militantes prorrusos, nuevamente, para dejar clarito que están tomando y haciendo una rebelión, toman edificios, que es claramente su bastión de revolución y de rebelión. Y bien, cabe aclarar que el este es una de las partes más desarrolladas económicamente de Ucrania, ¿no? Entonces no es una cuestión fácil para Kiev perder esa parte o que esa parte esté en manos de los prorrusos. Es donde está el gas y el petróleo que tiene Ucrania y por donde viene el gas y el petróleo de los rusos a Ucrania, ¿no? Bien, más acá, el 17 de abril se firma el acuerdo de Ginebra, donde tanto Rusia como Ucrania en principio se abstienen de acciones violentas y de provocaciones. Se compromete Ucrania al desarme de los extremistas y de los grupos ilegales y también hasta a una amnistía. Pero hasta ahora se han acusado mutuamente de no estar respetando este acuerdo. Incluso hoy, Turkinov, el presidente, relanzó la operación antiterrorista en el este, o sea que estaría como yendo para atrás en este acuerdo que se firmó. En el fin de semana hubieron enfrentamientos con más muertos y bueno, también estuvo el vicepresidente de Estados Unidos hace un par de días, Joe Biden, que fue a Kiev a demostrar su apoyo al gobierno ucraniano. Bien, esto es como un raconto de los hechos para ubicarnos un poco. Y más o menos algunos puntos ya los hemos nombrado, algunas cuestiones por las que queríamos ir analizando, pero algunas cosas más. Hay quienes hablan de que hoy se podría estar presentando un nuevo esquema de Guerra Fría, o por lo menos una composición en dos bloques, pero hay varios expertos que dicen que en realidad esto sería como una exageración. Lo que sí podemos afirmar, o según ellos por lo menos, es que hay una progresiva pérdida de hegemonía de Estados Unidos, o que esto representa claramente eso, y también esto representa el ascenso de potencias regionales. Asimismo, como que la interdependencia económica que existe entre las potencias y entre todos los países que hay hoy podría disuadir, ¿no?, como a estos países a la hora de iniciar una guerra y una cuestión más militarizada. Un ejemplo de eso es que la Unión Europea ha cuidado de las sanciones que le aplica a Rusia, como que ha amenazado un poco más, pero ha cuidado de las que de hecho le aplica, porque Francia, Inglaterra y Alemania han visto que se pueden ver perjudicados sus intereses económicos en un conflicto. Alemania, por ejemplo, clarísimamente con las cuestiones energéticas. No me meto ni ahí, dijo Alemania en esto. Entonces, enseguida fueron para atrás cuando vieron que realmente se podían ver perjudicados. También en cuestiones de bancos, no solamente la energía, pero la energía es como el eje principal de toda esta discusión. Y bien, tampoco se pueden establecer cortes muy claros para que afecten a un país sí y a otros no. Entonces la cuestión militar como que cada vez más se deja de lado a la hora de pensar este tipo de conflictos. Y bien, desde Estados Unidos está más en esa tesitura, pero como Estados Unidos ha planteado
la oposición ha acusado a Obama de que ladra pero no muerde, para ser bien claros, de que amenaza con castigos y con sanciones y con intervenciones, pero que después no las ejecuta. Qué añito para Obama, ¿no? Entre fines de 2013 y principios de 2014. Entre Siria y la línea roja. Se comió la comida en Siria y ahora se come la comida de vuelta en Ucrania. Y aparte, este tipo de temas en Estados Unidos son muy importantes, ¿no? En materia electoral, sin duda que los republicanos lo están acusando como de blando, ¿no? Sí, seguro. Si ya tenía el mote de paloma en esa dicotomía entre palomas y halcones que hay en la política exterior norteamericana, Obama en su segundo mandato se terminó como de consagrar como un blando en política exterior, ¿no? Lo cual para nosotros es bueno, digamos, ¿no? Desde aquí, desde el sur, tenemos que pensar que es bueno que haya una paloma al frente del gobierno, pero en términos del electorado norteamericano se paga carísimo, ¿no? Exactamente. Y bien, la última cuestión más local, para ir a lo que tiene que ver con Ucrania, el 25 de mayo van a haber elecciones. ¿Qué nos dice esto? Bien, Timoshenko no está más proscrita Timoshenko, puede ir a las elecciones y va a ir y va a ganar las elecciones. Ya anunció que va a ir a las elecciones, pero no necesariamente va a ganar las elecciones. Hoy tiene el 8% de la intención de voto, mientras que Petro Poroshenko tiene el 20%. El tipo de ultraderecha es Poroshenko, ¿no? Porque lo cómico fue lo terrible, que cuando para hacer caer al gobierno de Yanukovych, obviamente se unieron todos los manifestantes, en los cuales es una ensalada divina, digamos. Los líderes de ese grupo nuevo de la plaza Maidán son tanto los partidos pequeños, partidos de izquierda que hay en Ucrania, como la ultraderecha ultranacionalista cuasi fascista, que también era contraria a Yanukovych porque estaba en contra de la intervención rusa, pero no por izquierda, sino por fascista y por nacionalista. Entonces, ahí tenés una ensalada complicadita, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que demuestra que está bastante... Bueno, que ninguno de los candidatos hoy tiene demasiado apoyo, pero probablemente vaya a una segunda vuelta y ahí habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Quién es este señor Poroshenko? Porque a esta Yulia Timoshenko la tenemos más vista, más conocida. Es básicamente Willy Wonka de Ucrania. Es el dueño de un imperio de chocolate, es uno de los famosos oligarcas de Ucrania. O un Ricardo Ford, se podría decir. O un Ricardo Ford, que bueno, no sé si fue tan bien. En paz descanse, gente, por favor. Sí, pero si bien nada, termino con el papel de los oligarcas, ya que me dio el pie este señor. Como saben, en Ucrania hay más o menos una decena de estos señores que han hecho sus fortunas por medios poco confiables, básicamente mediante guerras de clanes o a tiroteos. O vendiendo la reserva de armas nucleares que les dejó cuando se desgaja la Unión Soviética. Se queda Ucrania con un arsenal de armas. Todos los ex burócratas se convierten en burgueses que eran dueños de eso y se las venden. Le venden todo el armamento que le quedaba a la ex república socialista y se enriquecen de manera atroz. Señores de la guerra, ¿no? Y hoy controlan no solamente el poder económico, sino el poder político. Hasta hace muy poco tiempo era de una forma como que, digamos, con un velo. Ahora es abierto. Hoy incluso han sido algunos nombrados gobernadores en el para poder controlar un poco a los manifestantes prorrusos. Y ellos no son ni pro-europeos ni prorrusos, son pro-negocio básicamente. Y lo que les interesa es que Ucrania esté estable y unida y que salga adelante de esta crisis como sea. Por eso es como que en algunos de estos oligarcas es como que probablemente termine el poder político. Termine quedando el futuro de Ucrania, por lo que parece no es más que una guerra entre oligarcas, hablando simplemente de la interna del país, y sacando un poco a Rusia y a todos sus amigos. Y lo último, en cuanto a Rusia, seguramente siga la cuestión y seguramente no se centre solo en Ucrania. Y seguramente Putin no desperdicie esta oportunidad que tiene de consolidar su poder y su influencia en la región. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando